Fernando Roca. Él es autor del libro Ahora soy papá de mis papás. Es un proyecto de vida, su proyecto de vida ha sido el cuidado del bienestar de las personas mayores, también de los cuidadores y de las familias. El perfil de Fernando me gusta mucho, por eso lo trajimos aquí a Salud y Algo Más, pues él está desarrollando constantemente programas educativos, conferencias y sobre todo ayuda a las familias en temas de duelo y en tema de autocuidado y nueva longevidad. Así que Fernando, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta entrevista. Carolina, Camila, un placer estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia de la W y de Salud y Algo Más. Bueno, pues Fernando, hoy queremos hablar sobre el duelo, pero también aparte del duelo queremos hablar del papel del cuidador y vamos a comenzar despacio una cosa por una cosa. Cuando hablamos de un cuidador, Fernando, ¿de quién estamos hablando? Y se lo pregunto porque muchas veces la gente cree que el cuidador es la enfermera que uno contrata para cuidar al familiar. ¿Quién es el cuidador y qué debemos tener en cuenta en ese papel? Excelente pregunta. Hay dos grandes tipos de cuidadores. El cuidador familiar, que es una persona que hace parte de la familia y que se encarga de dedicarle tiempo y cariño a esa persona. Usualmente son los hijos, los hermanos, los nietos. Usualmente es una persona, no solo para cuidar a las personas mayores, sino también podemos estar cuidando un hijo, podemos estar cuidando a la pareja. Y los otros son los cuidadores, digamos, profesionales, que son personas que han sido entrenadas para cuidar y que reciben pues, un salario, un pago por su labor. Son como los dos grandes grupos. Yo quería preguntarle, cuando hablamos de cuidador familiar, podemos decir quizá que es la persona a la que más duro le da el duelo cuando fallece la persona a la que cuida. Sí, Camila, indudablemente porque el cuidador familiar primero tiene un nexo, un nexo emocional con la persona que cuidó, con su familiar, ahí hay un nexo. Obviamente los cuidadores profesionales también, aunque se les entrena para que no se encariñen y todo esto, también pues le cogen cariño a sus pacientes, por llamarlo de esa manera, pero obviamente cuando tú cuidas a tu pareja, a un hijo, a tus papás, a tus abuelos, pues tú tienes un vínculo emocional y obviamente cuando ellos no están, cuando desaparecen, pues obviamente te va a afectar mucho más. Fernando, acá hay una cosa que yo creo que tanto usted como yo hemos sido cuidadores y cuando uno es cuidador en carne propia uno se da cuenta del desgaste tan tremendo que es cuidar a una persona que está enferma y a esto se le llama el síndrome del cuidador quemado. Creo que se llama así en español, si no estoy mal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí señora. Ok, Fernando, ¿qué pasa con esas personas que están cuidando a alguien y que se empiezan a olvidar de sí mismas? Se lo pregunto porque además de todo, a mí me pasó y quiero dar mi experiencia personal, yo cuidé a mi esposo, él tenía un cáncer en el cerebro y yo por el miedo a que él falleciera o a que a él le faltara algún medicamento me empecé a descuidar a mí misma y no solo físicamente me veía achilada o acabada como diríamos en Colombia, sino que me empezó a doler las manos, el estómago, la cabeza y me empecé a dar cuenta que el cuerpo me estaba gritando que debía ponerme las pilas y cuidarme a mí misma. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que hoy están escuchando Salud y Algo Más y son cuidadoras para que no les pase este desgaste tan brutal? Perfecta la descripción que hiciste, Carolina. Fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es poder trabajar en equipo. Eso que tú viviste, posiblemente no tenías muchas personas cercanas, tú eras la persona más directa porque eras la pareja, y eso nos pasa a todos. Entonces, ahí el punto fundamental es formar redes de apoyo. ¿Quiénes son las redes de apoyo? Empecemos por la familia directa de la otra persona o si es un familiar, por decir algo, vamos a poner los papás, mis hermanos, cómo entre los hermanos nos ayudamos. También hay redes de apoyo externas, muchas veces te pueden ayudar los vecinos, te pueden ayudar asociaciones en Colombia como la Asociación Alzheimer Colombia. Se trabaja y trabajamos porque tengo el honor de poder apoyarlos en poder dar precisamente esa ayuda para que no sea una sola persona la que se quede con todo el peso 7 por 24. Entonces, crear una red de apoyo con la familia, con los amigos y con instituciones externas que te pueden apoyar también. Fernando, ¿qué tan fácil es elegir en la familia al cuidador o a la persona que debe
cuidarlo, porque claro, muchas veces si son los padres, pues deben ser los hijos, y si hay más de un hijo, pues debe elegirse de pronto a alguien, o también si se va a elegir una persona externa a la familia, ¿cuál debe ser ese proceso? Camila, excelente la palabra que usaste, elegir. Mira, usualmente lo que pasa es que no se elige. Usualmente el tema de quién cuida recae en alguna persona de la familia. Usualmente esto es un tema que ha caído más en las mujeres. Más o menos hoy se habla entre un 70-90% de las personas son cuidadoras, son mujeres. Yo soy, por ejemplo, una excepción que soy cuidador hombre. No una excepción, sino somos la inmensa minoría, pero también es porque los hombres no hemos aprendido a cuidar, no nos hemos metido en el tema. Entonces tú preguntaste cómo elegir. Ese es, es un buen punto porque si nosotros viéramos los temas con cierta antelación, por ejemplo, el envejecimiento de los padres y que lleguen a cierta edad en la que comienzan a necesitar ayuda, es un tema que se va viendo, no es un tema que caiga de sorpresa. Y usualmente lo que sucede es que esperamos a que haya un hecho fortuito, algo un poco, digamos, complejo, un accidente, una caída, algo que nos muestre que se necesita cuidarlos. Y ahí es cuando tomamos entonces a quien más está a la mano, posiblemente, y va a sonar duro, pero es a quien se quedó sin empleo, a quien se quedó sin trabajo, o a quien se divorció, ese tipo de situaciones de vida son las que, digamos que, indican quién se va a quedar, pero no es porque lo haya hecho por una elección. Entonces aquí para responder en concreto es, el ideal de elegir quién es hacer una reunión familiar con antelación y decir, la situación de mis padres, de mi papá o de mi mamá o de los dos, o de mi tío o de mi abuelo, es esta, somos una familia, trabajemos unidos por ver quién tiene mejores características para cuidar, porque muchas veces, a veces, a quien le cae la situación no es la persona que está más preparada para hacerlo, pero sí le cae la tarea por mucho tiempo, hasta 7 por 24, y después la familia se le olvida que existe tanto la persona mayor o la persona que estaba enferma, que necesita cuidado, y dejan también a quien está cuidando solo. Entonces, tú usaste una palabra que me encantó, es elegir. Entre todos elijamos quién está más capacitado para elegir como cuidador, para ser cuidador principal, pero también desarrollemos un programa en que toda la familia va a cuidar, va a haber relevos y no va a ser la responsabilidad de una sola persona, para que no le pase a Carolina, que ya se sentía pues quemada en su situación porque estaba solita en el tema. Mire, Fernando, aprovechando que estamos hablando de los cuidadores, quiero introducir el segundo tema que va muy de la mano, y es el duelo. Porque es que resulta que pensamos que duelo es solo cuando la persona murió. Pero para mí el duelo, y usted nos corregirá, es cuando ya esa persona no es la misma, cuando esa persona empieza a olvidarse del nombre de uno, cuando esa persona ya no lo reconoce. Eso es lo más duro del papel del cuidador y de la familia que está cuidando a la persona enferma de cualquier tipo de enfermedad. Ya esa persona no es la